¿Qué tal, gente? En la anterior votación ganó la opción de comparar al manga y el cómic. Ya que comparé la vez pasada al cómic y al manga, dando argumentos a favor del cómic, ahora mismo les explicaré por qué el cómic es superior. Yo, esta vez, por el momento, voy a explicarles información sobre las ventas, ya que esto no corresponde a la narrativa, la historia, y creo que es un dato más estadístico con el que podemos estar de acuerdo para comparar ambos trabajos. Primero, hay mucha gente que dice que el manga vende más que el cómic y que por esta razón el manga lo está aplastando el cómic o que el manga es mejor. Ahora yo les voy a explicar estadísticas monetarias. Para empezar, todos saben que One Piece es el manga más vendido. Tiene más de 490 millones de números vendidos y tiene 100 volúmenes, lo que daría un total de 4.900.000 ventas por volumen aproximadamente. El punto que quiero aclarar es que One Piece tiene muchos volúmenes, lo que convierte a One Piece en un trabajo bastante rentable, pero no el más vendido por promedio o por estadística. Ahora yo les voy a mencionar otros trabajos que, a pesar de que tienen menos ventas, también hay que aclarar de que también tienen menos volúmenes, así que en promedio venden mucho más. Voy a empezar desde abajo. La historieta franco-belga Lucky Luke tiene 300 millones de volúmenes vendidos y cuenta con alrededor de 82 volúmenes. Es decir, que por promedio cada volumen se vendió alrededor de 3.700.000 veces, o incluso más. Le seguiría Slam Dunk. Tuve algunos problemas con conseguir información verídica sobre esta obra. Algunos dicen que por promedio es más de 3 millones, otros dicen que es más de 5 millones. De todas formas, supera en ventas a Lucky Luke. Le sigue Touch, que también es un manga. En promedio vendió más de 3.800.000. Después de Touch le seguiría Astro Boy, de Osamu Tezuka. Este vendió 100 millones de ejemplares y tiene 23 volúmenes, es decir, que por promedio es más de 4 millones. Le seguiría One Piece. One Piece, como he dicho antes, en promedio vendió 4.900.000, casi 5 millones, pero aclaro que tiene 100 volúmenes. Más arriba de este está Dragon Ball. Dragon Ball vendió 270 millones, menos que One Piece, pero tiene 42 volúmenes, que también son menos que One Piece, así que en promedio vendió más de 6.400.000. Le seguiría Demon Slayer. Demon Slayer vendió 150 millones, menos que Dragon Ball y menos que One Piece, pero Demon Slayer solamente tiene 23 volúmenes, por lo tanto en promedio vendió más de 6.521.000 por volumen. Aún así, estos no son los mangas más vendidos. Según Wikipedia, la fuente oficial donde corroboré esto, Black Jack sería el manga más vendido de todos, ya que este vendió 176 millones, o sea, vendió más que Demon Slayer. Y solamente tiene 25 volúmenes, un poquito más que Demon Slayer, pero aún así mucho menos que Dragon Ball y One Piece. En promedio, Black Jack vendió más de 7 millones, lo que lo convierte en el manga más vendido. De hecho, hay una curiosidad. Black Jack trata de un médico y su creador, Osamu Tezuka, es médico. Pero esto no es todo. Aquí terminaría la lista de mangas. Como he notado, he nombrado bastantes mangas y solo un cómic. Así que aquí van otros cómics que incluso superan a Black Jack en promedio. Primero está Tintín. Tintín vendió más de 200 millones, o sea, más que Black Jack, y tiene 24 volúmenes, es decir, menos que los de Black Jack. Así que en promedio vendió
8.333.333. Y eso no es todo, hay un cómic que incluso vendió más. Hablo de Asterix. Asterix vendió 370 millones, es decir, que vendió más que Dragon Ball, vendió más que Demon Slayer, vendió más que Black Jack y vendió más que Tintín. Y solamente tiene 42 volúmenes, es decir, menos de la mitad de los que tiene One Piece. En promedio, Asterix vendió 8.809.523. Y eso que no cuento otros cómics que mucho del promedio no se tiene estimado, pero según mis investigaciones, Peanuts, o sea, el cómic de Charlie Brown, vendió mucho más. Y esta es de Estados Unidos. Y esto solamente considerando los volúmenes que encontré en internet, lo que lo convierte en el cómic más vendido por volumen. Pero ahora, seguro que ustedes no vieron ningún cómic estadounidense aquí, además de Peanuts, es decir, ¿dónde está Batman o Superman y los otros? Bueno, como verán, esta es una lista de volúmenes, solamente cuentan los volúmenes. No cuentan los cómics que generalmente salen en números o en revistas, o sea, tienen una publicación completamente diferente. En ese caso, aquí les paso los números. Para empezar, Superman vendió más de 600 millones de números. Es decir, que Superman vendió más números de los volúmenes que vendió One Piece, que solamente fueron 490 millones. Aún así, los números de Superman son muchos más, son 15.000. Es decir, Superman tuvo bastantes números dependiendo del artista o de la edición. Es decir, que en promedio un cómic de Superman vendió 40.000. Pero esto es un aproximado claramente. Hay un personaje que incluso vendió más, es decir, The Phantom. The Phantom vendió 150 millones y solamente tiene 3.000 números. Así que en promedio, por número, tiene 50.000 vendidos. Pero eso no es todo. Falta otros dos trabajos. Diabolic, que es un cómic italiano. En otra curiosidad, está hecho por dos mujeres. Esta tiene 150 millones vendidos, pero solamente tiene 862 números, mucho menos que 3.000 o que 15.000 números. Eso quiere decir que en promedio cada número de Diabolic se vendió 174.000 veces. Y el cómic, según Wikipedia, que fue más vendido por personaje sería Spawn. Spawn vendió 150 millones, lo mismo que Diabolic, pero solamente cuenta con 600 números. Es decir, que Spawn por número vendió 250.000 de estos. De hecho, el primer cómic de Spawn se posiciona como el top 10 de uno de los cómics más vendidos en la historia. ¿Cuáles son exactamente los cómics más vendidos de la historia? Bueno, yo solamente les voy a contar el top 3. Para empezar, en el puesto 3 sería Las aventuras de Superman, número 500, que salió en 1993. Este vendió más de 4.200.000. Es decir, que vendió casi lo mismo que el promedio de Astro Boy. Pero esto no es todo, hay otro cómic de Superman, puesto 4, que es La muerte de Superman, que también vendió casi lo mismo. Es decir, que en promedio estos cómics que salieron tan cerca uno de otros vendieron mucho más en un promedio que un manga. El segundo puesto en la lista de los cómics más vendidos es X-Force número 1, que salió en 1991, teniendo 5 millones de ventas. Es decir, que vendió más que el promedio de One Piece. Y eso es raro, ya que su autor, Rob Liefeld, es uno de los creadores de cómics más criticados. En el puesto número 1, sin embargo, está X-Men número 1 de 1991. Algunas fuentes dicen que es más de 7 millones los que vendió, pero otras dicen que es más de 8 millones. Es decir, que vendió más que Black Jack en promedio, no importa el número que se tome como referencia. Y claro, estamos hablando de cómics, no estoy hablando de otros números de X-Men que también tuvieron bastantes ventas. Que por cierto, este trabajo de X-Men está dibujado por Jim Lee.
Y para los que dicen que el manga está mucho mejor dibujado que el cómic, es básicamente por dos razones. La primera es que no conocen a Jim Lee y la segunda es que no conocen a Jim Lee. Sin embargo, aún ustedes no estarán de acuerdo con esta lista, así que pasemos a las revistas. Las revistas también tienen su número de ventas. La Weekly Shonen Jump sería la revista de cómic más vendida con más de 7 billones, que en español sería 7.000 millones de ventas. Pero esta tiene más de 2.400 números. Por lo tanto, la revista con más ventas por promedio sería Los Clásicos Ilustrados, Classic Illustrated, también llamada en su principio Classic Comics, que contaban historias clásicas, y esta vendió 1 billón, es decir, 1.000 millones, y solamente tiene 169 números, así que en promedio tiene casi 6 millones de ventas por número, mucho más que la Weekly Shonen Jump. Ahora, con esto dicho, es obvio que el manga es muy vendido, pero también hay que aclarar que es por número, es decir, que la cantidad es mayor que la calidad. En cambio, si tomamos en cuenta los promedios, la calidad en los cómics se nota mucho más. Y esto se ve claramente en cómics, por ejemplo, como Tintin, Asterix, Peanuts, Spawn, X-Men y Superman. Esto es para aclarar y desmentir el mito de que los mangas son más vendidos y que aplastan al cómic. Esto no es cierto. Los cómics se venden de una manera diferente y hay que contar sus ventas de manera diferente. No es lo mismo. Por cierto, muchos pensarán y criticarán al cómic porque la mayoría de trabajos, o sea, los más exitosos que tienen, son de superhéroes. Pero esto pasa exactamente casi lo mismo con el manga. Es decir, es cierto que uno de los mangas más vendidos es de un doctor, otros pueden ser considerados mangas de deportes y etcétera. Pero los cómics también tienen su variedad. Es decir, Tintin no tiene superhéroes ni tampoco Asterix, ni mucho menos Peanuts ni Garfield. Y si vamos al lado de superhéroes, no todos los cómics tratan a los superhéroes de la misma manera. X-Men, por ejemplo, es un grupo de superhéroes y generalmente toca temas de la moral y el punto de vista social de los personajes. Superman, en cambio, puede ser usado tanto como una crítica como para representar una idea y toca temas variados. De hecho, él se ha visto en aventuras en diferentes épocas, con diferentes diseños y en diferentes lugares. Otro que también es muy vendido sería Spawn, que si lo comparamos a ambos trabajos, como por ejemplo el de Superman, verán que es una obra completamente distinta, tocando temas a su vez variados. Se podría decir que es un antihéroe y no un superhéroe como el que se podría representar en X-Men o en Superman. One Piece y Demon Slayer tocan prácticamente los mismos temas porque son del mismo género. Es cierto que no son superhéroes, pero es básicamente la versión japonesa de superhéroes. Es básicamente lo mismo. Siempre tendrán que enfrentar a enemigos y estar en aventuras. Exactamente lo mismo que un superhéroe. Es cierto que One Piece en un principio trata de piratas y de hacerse más famoso, pero después, avanzando la trama, se ven mucho más como unos justicieros que pelean contra un mal superior a ellos. De hecho, los protagonistas les molesta cuando se abusa de la gente o se explotan a las personas. En Dragon Ball también es básicamente el mismo modelo que los cómics de Superman. Goku oculta su identidad de la misma manera que Superman. No hace falta que lleve una máscara. Con su traje de pelea le basta para enfrentarse a diferentes rivales. Nadie pensará que un granjero es alguien que puede explotar un planeta. Incluso las historias de origen se parecen mucho. Tanto el manga como el cómic se agarran de un género o un estilo característico para sus obras.
no hay que criticar a ninguna de estas por esto mismo. No todos los cómics son de superhéroes y lo voy a explicar más adelante. Para empezar, no he nombrado otros trabajos que tal vez no tienen tantas ventas, como por ejemplo los mangas de Urasawa, que a mí me gustan mucho, o también obras como Akira, Berserk, incluso me gustan animes como Texhnolize o Serial Experiment Lane, y sus argumentos y sus diálogos. Pero el manga no brilla mucho por esto último. Es decir, cierto que me puedo acordar de algunos diálogos en Dragon Ball, en One Piece o en Naruto y en otras obras, pero al final sus frases más famosas son cosas como Kamehameha, Gomu Gomu no, Rasengan, entre otras. En cambio, el cómic tiene bastante variedad en este sentido. Tiene escritores especializados y otros trabajos que tampoco he mencionado que a mi parecer son mucho más famosos y también, no decir mejores, pero sí interesantes en la lectura. Por ejemplo, las novelas gráficas. Y aquí está Sandman, de Neil Gaiman, que es una obra que trata mucho de la filosofía y bastantes otros sentimientos de la humanidad, representados en papel obviamente. V for Vendetta de Alan Moore. Aquí se nota mucho más el diálogo. De hecho, el personaje de V es un personaje reconocido por su diálogo, cosa que no pasa muy seguido en el manga, o de hecho no pasa casi nunca. Otra obra sería Watchmen. Sí, esta se podría decir que es de superhéroes, pero no es la misma mirada de superhéroes que tienen todo el mundo. Y tampoco creo que es buena manera de decir superhéroes a una obra así, cuando principalmente la obra trata más que nada de justicieros. Es una crítica a esta clase de héroes de los cómics. De hecho, para los que hayan leído los cómics de Watchmen, notarán que los personajes son personas normales, no tienen ninguna habilidad única o especial más allá de ser unas personas entrenadas. El personaje que tiene más poderes en la obra es básicamente una representación a Dios o a algo superior. No es que es una versión de superhéroe justiciero como el que se tiene. Así que me parece injusto decir que es una obra de superhéroes por este motivo. Otra obra muy conocida sería 300 de Frank Miller. 300 es básicamente una obra de espartanos, así que no tiene nada que ver con una historia de superhéroes. Pero claramente puede repetir los mismos tropos, es decir, unas personas uniformadas que pelean contra un mal superior. También aclaro que 300 tiene mucho mejor diálogo y está mucho mejor escrito que muchos mangas que he leído. Podría nombrar también Sin City de Frank Miller, también un cómic con una propuesta artística bastante buena. Todas y cada una de estas obras que he mencionado tienen un estilo bastante único una de otras y sus diálogos también están muy bien trabajados. Podría nombrar otras obras, por ejemplo Transmetropolitan de Warren Ellis y otras más de otros países, por ejemplo Persepolis, La casta de los metabarones, entre otros. Lo que quiero aclarar con esto es la variedad que tiene el cómic. Cada uno de sus trabajos se nota que tiene calidad puesta atrás. Es cierto que el manga tiene muchos buenos dibujantes, pero por cada buen dibujante de Japón, Estados Unidos tiene como 4. Podría nombrar 4 Katsuhiro Tomos, 2 Eiichiro Odas, 5 Urasawas, entre otros. Y además de esto, generalmente tienen un escritor que se enfoca en el argumento de las obras. Esto no se ve muy seguido en el manga. Obras que lo hacen y son conocidas sería Death Note y One Punch Man, que a mi parecer tienen un trabajo muy superior a otros mangas. Sobre todo Death Note, donde se nota mucho más el diálogo, con una trama mucho mejor estructurada, como por ejemplo el de otras obras como Dragon Ball. Con esto aclarado, el cómic no es inferior al manga, de hecho demuestra ser mucho más superior en este apartado, ya que los mangas se centran más en la cantidad. Es cierto que muchos dibujantes en Japón saben dibujar bastante bien,
pero si se preguntan por qué saben dibujar tan bien, es que básicamente todos dibujan lo mismo. Todo el manga actual está basado más o menos en un estilo de moda, es decir, que está hecho para que se vea bien y bonito, en lugar de que represente una idea o un pensamiento. Es cierto que hay mucha romantización en las mangas y hay muchas escenas buenas, pero el cómic triunfa mucho en este apartado. Con sus diálogos y argumentos pueden transmitir sentimientos más profundos. Es cierto que el manga es mucho más dinámico, pero el cómic, por su calidad, supera a este apartado e incluso lo hace ver menos importante del que debería, porque la verdad, lo que importa al final es la historia que se cuenta detrás. También otro punto muy importante es que el anime generalmente adapta el manga. Muy generalmente pasa esto. Pocas veces podemos ver un anime hecho a partir de un videojuego o una película hecha a partir de un manga, que generalmente terminan siendo unas malas películas. En cambio, en Estados Unidos, las series animadas que son inspiradas en cómics generalmente son muy buenas. Las películas también, y son un éxito en taquilla. Incluso el mismo Estados Unidos tiene su propio mundo en el cine y en la animación, siendo mucho más variado y no teniéndose que basar exclusivamente en otros trabajos. Lo mismo diría de las animaciones. En cambio, el manga siempre va a apostar por la cantidad, la animación limitada y no tener muy buena calidad en sus obras. Y esto se ve por tradición. Los mangas, a su vez, presentan personajes muy realistas a su ver, porque muchas veces ponen personajes o rubios o albinos, a pesar de que es muy raro verlos, y de otros tipos que ni siquiera existen, como de pelo azul o violeta, entre otros. Esto en los cómics es representado por a veces una mutación o un poder, pero en los mangas no lo tienes. Esto muchas veces está hecho para que se vea bien, no porque esté bien realizado y puesto en la obra. Tal vez es esta la razón de por qué las películas basadas en cómics estadounidenses funcionan mejor y por qué las obras de Estados Unidos están mucho mejor llevadas de la mano. Con esto aclaro que la cultura occidental y la oriental es muy diferente, pero la oriental es mucho más clara, que se basa en pura complacencia del público. No van a mostrar personas reales o con atributos reales muy seguido y que se pueda ver en la vida diaria. Generalmente es una romantización de estos temas sociales, a veces para poner fanservice o peleas de un modo gratuito. No tienen un buen desarrollo en las historias por este sentido, a diferencia del cómic, que muchas veces está justificado esta razón. Cuando los japoneses intentan hacer películas de sus trabajos, se dan cuenta que no hay tanta gente de diferentes mezclas en Oriente y que al final termina siendo un trabajo deficiente por lo mal que se ve implementado en la obra. En cambio, en la adaptación al cómic no se molestan mucho por ver un personaje de una nacionalidad diferente o con una preferencia sexual diferente, a diferencia del manga, que siempre lo va a mostrar como algo sensual o incluso erótico. También aclaro lo de el actuar japonés. En el manga se ve bastante bien porque es básicamente un recuento de escenas, pero los japoneses generalmente ponen muchas pausas, son muy educados al hablar y todo esto se ve muy natural en la actuación o en los trabajos posteriores. Por esto y muchas otras razones pienso que el cómic, al menos por pura cultura, es mucho mejor que el manga y la supera en bastantes sentidos. Espero que se haya aclarado mi punto y nos vemos. Chao.